Sean ustedes bienvenidos de nuevo a su curso de prevención y minimización de la contaminación ambiental. Seguimos en el tema de insustentabilidad global. Hoy es la última clase que tocamos este tema y ya nos pasamos a la insustentabilidad nacional, lo que tiene que ver con México. Pues el tema que veremos hoy es biodiversidad. Sin embargo, pues se cree que la extinción de las especies por culpa del hombre inició entre 15.000 y 25.000 años atrás, y desde hace 50.000 años el hombre ha realizado pues la quema en las sabanas en África, y hace unos 5.000 se inició el proceso de deforestación en Europa, que pues ha ido acabando con las especies. El término biodiversidad pues viene del término en inglés biodiversity, y es un término que es la contracción de la expresión biológica diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 y fue el título de una conferencia sobre el tema de la biodiversidad biológica, de la diversidad biológica, y pues fue convocada por el doctor Walter Rosen, y es a quien se le atribuye la idea de la palabra biodiversidad. Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término pues hace referencia a una amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que lo conforman. Es el resultado de millones de años que han ido modificando en poco o gran sentido una especie con otra, o cómo se van pues pareciendo o siendo uno con el otro. Pues también van a cambiar de acuerdo a las actividades humanas, y pues vamos a tener diferencias genéticas dentro de cada especie. Y por ejemplo aquí les pongo un tigre y un gato que pertenecen a la misma familia, aunque pues son de la misma especie, son felinos ambos. Y pues la idea es que se permita la combinación de múltiples formas de vida cuyas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre todo el mundo. Verán que es de suma importancia. Entre las principales causas que generan la pérdida de la biodiversidad vamos a tener la pérdida y el deterioro de los hábitats. Esta va a ser la principal causa de la pérdida de la biodiversidad. Vamos a transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas de camarones, presas, carreteras, zonas urbanas, etcétera, ¿no? Y vamos a destruir el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe un deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. A grosso modo, la pérdida del hábitat va a suceder por el cambio de uso de suelo, y esto va a estar pues contemplada en las evaluaciones de impacto ambiental de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de la LGPA en la sección 5, y pues en las normas y los reglamentos que estén asociados.
Los motivos para la introducción de especies no nativas que son de forma accidental puede ser porque existan animales escondidos en algunas embarcaciones, en agua que se deseche o en coches. También ocurre en el caso de las no accidentales que tengamos mascotas, porque es muy habitual que las personas que compran mascotas se vayan aburriendo de ellas o que simplemente ya no pueden cuidarlas y así deciden dejarlas libres. Entonces comienzan ellos a, por sus medios, a pues satisfacer sus necesidades de alimento y pues a veces pues dañan más el ambiente de lo que es. Muchas de las personas liberan sus mascotas porque piensan que es una buena acción. No sé, han visto los canarios. Es más, el caso reciente que tuvimos de, me parece que era un tucán que estaba libre por la Ciudad de México. Alguien debió haberlo liberado porque le pareció que era una buena acción, pero ponen en peligro la vida de otros muchos animales. En el caso del tucán, pues él no depreda tal cual, sino él come fruta, pero sí podría, si encuentra una pareja, si fueran dos, reproducirse y entonces hacer un caos. También, por ejemplo, en los acuarios tenemos el vertido de agua de los acuarios en los cuales hay plantas exóticas o pequeñas larvas de animales que, pues, al desecharlos, derivan en la invasión de ríos o mares por parte de estas especies. También tenemos la caza y la pesca, que tanto los ríos como los montes están llenos de animales invasores procedentes de pues la parte de los cazadores, que a veces trae la propia administración. El objetivo es capturar vistosos animales como trofeo o recurso alimentario, entonces a veces para tener pues más ventas pues me traigo un animal exótico para que lo cacen, a veces no lo cazan y boom, problemas reales, ¿no? Jardines. Tanto los jardines públicos como los privados se cultivan plantas ornamentales, que son especies invasoras muy peligrosas, y algunas de estas especies han llegado a desplazar los bosques originarios del lugar. La agricultura. Las plantas que se cultivan como alimento, salvo algunas excepciones, no suelen ser plantas invasoras, pero durante el transporte se llegan a ir pequeñas semillas de alguna otra especie que se les llega a llamar hierba malas, ¿no? Y estas hierbas pues llegan de un país a otro por pues el querer consumir estas plantas, ¿no? Con respecto al tráfico de plantas, yo me acuerdo que una vez una profesora venía bien feliz porque había encontrado una orquídea única. Creo que había ido su esposo, ella había ido con su esposo a otro país y ella venía súper feliz porque ella colecciona las orquídeas, estaba súper feliz, pero sabía que cuando llegara al aeropuerto le iban a preguntar si tenía plantas o animales en su maleta que fueran exóticos. Y pues ella venía con todo el nervio y ella de no me la van a dejar pasar. Y su esposo le dijo, no, escóndela en la maleta, mira, yo te voy a enseñar. Y él la escondió en la maleta y ella venía con unos nervios así de no me van a cachar. Y entonces le preguntaron, ¿traes alguna especie? No, no. Y ella pasó bien feliz. Cuando ella ya iba saliendo del aeropuerto le dicen, oiga, deténgase. Nos comentan que trae una planta. Y ella, ¿cómo se enteraron? Son buenísimos. Pues resulta que el esposo es el que había dicho que traía una planta y pues ella nunca lo perdonó, jamás en la vida. Pero pues en este caso ella no las iba a liberar, no las iba a llevar a ningún lado, no son tan dañinas como otras especies. Pero sí, por eso es importante no mentir cuando ustedes viajen con estas especies exóticas. La segunda causa de que genera la pérdida de la biodiversidad es la introducción de especies invasoras, que en muchas ocasiones no tienen depredadores naturales, que traen nuevas enfermedades y ante las cuales las especies nativas o endémicas, que son propias del lugar, son altamente vulnerables. Yo creo que tenemos un caso de esto cuando vinieron los españoles y llegaron a México y nosotros no teníamos defensa y se murió casi toda la población, ¿no? Algo así pasa. También, por ejemplo, cuando llegamos con nuestro gatito a un lugar y este comienza a cazar pájaros y comienza a cazar, bueno, y no hay quien lo case a él, entonces, bueno. La legislación mexicana va a definir que la especie exótica o la especie invasora va a ser una especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural y que es capaz de sobrevivir
reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenazan la diversidad biológica nativa, la economía y la salud pública. La introducción de especies exóticas puede ser o no intencional por medios naturales como los vientos, las corrientes marinas, algunos eventos climáticos externos, pero la introducción de especies exóticas principalmente es causada por las actividades humanas de manera intencional. Cuando una persona transfiere ejemplares vivos de una especie a una nueva región fuera de su área de distribución natural, puede ser dentro del mismo país o entre otros países, pues ocurre esto. Muy bien, como yo sé que esto es algo difícil de comprender o que nos quede muy claro, pues les voy a poner 3 ejemplos. El primero es un pececito que se llama perca del Nilo y son unos peces muy, muy grandes que se introdujeron en un lago llamado Lago Victoria en África. Estos peces en poco tiempo causaron la extinción de más de 200 especies de peces originarios de ese lago debido a su alta depredación y a la competencia que no tenían. También se cree que pues las actividades derivadas de la pesca y el consumo están relacionadas con la eutrofización del lago, y la invasión de pues los peces de ese lugar en el agua. El segundo caso es el caracol lobo, y esto se introdujo en algunas islas del Pacífico e Índico como depredador de otra especie invasora, el caracol gigante africano, porque pues ustedes saben que para lidiar con una plaga pues hay que meter otra, ¿no? Genios. Pues parecía buena idea en su momento. Entonces, tenían el caracol gigante africano que se había introducido como recurso alimentario y mascota en muchos países hasta que se convirtió en una plaga agrícola. Como era de esperar, el caracol lobo no solo se consumió al caracol gigante, sino que acabó con la existencia de muchas especies de este lugar. Se comió casi todo. Y el último ejemplo que les voy a poner es una planta, es un alga que se llama Caulerpa y pues es la planta invasora más dañina del mundo. Se trata de una alga tropical que fue introducida en el Mediterráneo por ahí de los años 80 y pues se cree que fue porque había agua en un acuario, se ensució, se virtió al mar Mediterráneo y pues actualmente se encuentra ya en todo el Mediterráneo occidental. Esta alga pues representa una amenaza para las algas nativas en las que se crían un montón de animales. Pues bueno, estos son 3 ejemplos pues ahí y verán que sí es muy dañino, muy, muy, muy dañino. Hay más ejemplos, si quieren ustedes pueden buscar más, pero pues les recomiendo que si traen una especie de otro país, pues mejor no lo hagan, mejor no. La tercera causa es la sobreexplotación y pues la sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones. Por ejemplo, las ballenas, los peces, los venados, los cactus, las orquídeas, y muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción. De hecho, con respecto a esto yo tengo una historia y es que hace no mucho era muy común cocinar con acitrón y yo me acuerdo que estaba llevando un laboratorio que para los ambientales se llama el Laboratorio de Microbiología Ambiental y tenía al final hacíamos un convivio, entonces llevábamos un guisado y un compañero de mi equipo llevó lo que se conoce como picadillo, pero llevaba citrón. Y él decía, es que es ilegal, ya lo prohibieron. Y es que el acitrón se saca de un cactus y era tan explotado que se puso en peligro de extinción. Para que este cactus pudiera ser aprovechado como acitrón tenían que pasar como 50 o 100 años para poder usar el acitrón. Y pues se darán cuenta que pues 100 años para un platillo de 15 minutos pues si no dejaba. Entonces la gente se lo comía. Aparte era muy rico, era muy, muy delicioso. A mí me encantaba de niña comer el acitrón. Entonces pues se fue acabando el cactus y pues
ya quedó estrictamente prohibido y ahí estábamos en el laboratorio de microbiología comiendo ese platillo prohibido. Pero sí, ya actualmente ya no encuentras acitron y si lo llegas a encontrar es una versión sintética que pues sabe bien, pero no es como el acitron. Pues las actividades de cacería, tala, pesca, comercio ilegal de especies con distintos fines van a afectar a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales son cómplices de esta sobreexplotación. Es decir, si ustedes ven canarios o pequeños loros ahí en la calle y ustedes dicen, ay, pobrecito, lo voy a comprar, pues ahí vienen que están siendo cómplices de esto, porque si ustedes no lo compraran, la gente diría, ¿sabes qué? No se vende, no hay que atraparlos. Entonces, en serio, no compren especies exóticas. Las regulaciones sobre el aprovechamiento de las especies mexicanas pues se encuentran en diversos tipos de normas y existen restricciones de comercialización. No sé si ustedes han viajado por carretera y pues siempre que viajan por carretera les dicen si traen drogas o especies exóticas y creo que te va peor si traes especies exóticas que droga. Pues eviten comprarlas, de verdad, hacemos mucho daño. Y yo creo que la mayoría de ustedes las conocen como el convenio LATAR de 1986, el convenio OSPAR, el protocolo de Montreal, la convención de Basilea, la convención de Rotterdam, la convención de Estocolmo, el protocolo de Kioto, tantos y tantas convenciones para disminuir la contaminación y hemos tenido avances. Ya lo han visto, no ha sido tan pesimista el escenario, pero pues hay que seguir, no hay que bajar la lucha, hay que avanzar en estos temas. Bueno, hacen, porque yo no compro especies exóticas, ni me gustan las mascotas. Ahorita vivo con un gato que me cae bien, pero fuera de él no me gustan las mascotas. Otro factor que nos hace perder biodiversidad pues es el aumento de la contaminación. La presencia de sustancias químicas en el ambiente como el resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire, agua y suelos. Por mucho tiempo la contaminación fue un problema a una escala espacial pequeña. Sin embargo, actualmente la producción de contaminantes afecta a todo el planeta. Ustedes ahora con la reciente pandemia que vivimos, vimos que mucha gente se guardó en su casa y eso ocasionó que pues el planeta comenzara a sanarse, a tener un equilibrio y comenzamos a ver que los animales comenzaron a reproducirse, empezaron a tener más especies y pues sí hacemos un daño muy fuerte al estar contaminando nuestro mundo. Algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono, que pues protege a todos los seres humanos, y pese a que este hoyo en la capa de ozono ya comenzó a cerrarse, pues sigue abierto, ¿no? Y no debemos bajar la guardia con esto, sino que pues procurar seguir avanzando en temas ambientales, en evitar la contaminación del agua, del suelo, del aire, porque al final no solo afecta a muchos otros organismos, sino también a nosotros, y no solo afecta a un área particular, sino que afecta incluso en lugares lejísimos, en donde jamás imaginamos que iba a llegar nuestra contaminación, como lo vemos ahora con las mascarillas, con estos cubrebocas que los vemos ya en el mar atestado, pues hay que tener conciencia y pues no estarlos desechando. También tenemos sustancias químicas que se considera que no son contaminantes porque no las tenemos tan tangibles, pero puede ser como por ejemplo el sonido, el calor o la luz, que son energías que al final también contaminan, aunque no estamos muy conscientes de ellos. Pues, ¿qué les digo? A nivel mundial van a existir muchas convenciones para tratar de disminuir la contaminación. Otra causa principal que genera la pérdida de biodiversidad es el cambio climático.
Hubo un tiempo que incluso se dijo que el cambio climático era una falsedad. Muchos dijeron que no iba a ocurrir, muchos dijeron que era una locura, muchas personas siguen sin creer en el cambio climático y pues ya es una realidad, ¿no? En los últimos 100 años pues se han estado documentando el aumento de la temperatura de la atmósfera y de los océanos, lo cual ha ocasionado que pues tengamos pues pues se derritan los polos y que aumente el nivel del mar y pues con el aumento de la temperatura pues un chorro de cosas. Este aumento de temperatura pues se va a deber a las concentraciones de gases llamados gases de efecto invernadero GI, que son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el ozono, los clorofluorocarbonos, el vapor de agua, y estos se producen por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación que pues que ocurre por la producción excesiva y pues la reducida capacidad que tiene el planeta para capturar esta contaminación. ¿Qué vamos a tener? Pues el aumento de la temperatura también va a generar incendios en diversos lugares, vamos a tener lluvias ácidas, vamos a tener un montón de cosas que van a estar acelerando pues el fin del mundo. Pues no, pero sí es algo severo. Si ustedes voltean a ver a los volcanes que rodean la Ciudad de México o los volcanes que tengan por ahí cerca, sabrán que antes existieron con nieve y que ahora difícilmente la tienen, lo cual deriva en que, por ejemplo, los pinos que están acostumbrados al hielo ya no tienen su ecosistema y por tanto mueren. Y eso es por decir algo. Uno de los problemas más serios en la pérdida de la biodiversidad es que muchas de las especies se extinguen sin siquiera llegar a ser documentadas por la ciencia. Decimos que cada año se descubren 3 especies de aves y se estima que el 40% de los peces de América del Sur todavía no han sido clasificadas. Las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad van más allá de una sola generación de hombres, porque es un problema multigeneracional en el cual los actos de hoy van a tener una consecuencia en las generaciones futuras. Desde una perspectiva pues antropogénica, la pérdida de la biodiversidad tiene un alto grado de incertidumbre, debido a que es difícil predecir los avances tecnológicos del futuro que harán útil una especie que desaparece hoy. Es importante entender que las modificaciones a las cuales se ve sujeta la biodiversidad por las actividades del hombre son en la gran mayoría de los casos irreversibles. Miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los dinosaurios, estos se extinguieron no por causas humanas, estos se extinguieron y en realidad nosotros no sabemos cuántos eran, cómo eran y tenemos una idea, ¿no? Ya ustedes han visto algunas imágenes que dicen que pues no hay evidencia de que tal vez tenían un cabello largo y sedoso, pues no sabemos a ciencia cierta realmente cómo fueron, tenemos ideas, pero no estamos seguros de ello. Igual con la infinidad de especies que actualmente desconocemos, que no sabemos que existen, pero que ya están desapareciendo por pues nuestra irresponsabilidad. Y es que sí, es un poco difícil porque hace 50 años cuando se inventó el plástico, pues nunca se pensó que llegaría a estos niveles tan indeseables, ¿no? Y pues bueno, vamos al último tema que es de la insustentabilidad global y es sobre la energía y los materiales. El consumo de energía es esencial para la vida del hombre. La gran mayoría de los países industrializados obtienen su energía de recursos no renovables, que a su vez no pueden ser reciclados. Los más importantes son el petróleo y el gas natural, y también está el carbón y el uranio. Por ejemplo, en Estados Unidos el 67% de la energía total consumida proviene del petróleo y del gas natural. Si nosotros observamos esta gráfica que les pongo aquí, vemos que año con año y más a partir del 2000, como por ahí del 2005, comenzaron a crearse las energías renovables y más o menos va creciendo. Sin embargo, el petróleo, el carbón y el gas son los principales, pues, fuentes de energía. Y es que todo país que
pues necesita progresos, que necesita hospitales, que necesita pues máquinas, que necesita lo que tú quieras, consume energía. Ustedes en su casa para ver este video pues están consumiendo energía y esta energía en su mayoría temo decirles que viene ya sea del petróleo, del carbón o del gas. Y pues esto no es muy sustentable que digamos. Yo aquí les presento datos de 1970 a 2010. Me ha sido muy complicado conseguir datos más recientes, pero vamos a ver algunos. Miren, aquí les tengo uno de 2015 y en este vemos que más o menos las energías renovables ya aumentaron a un 9.6%, pero pues si vemos el petróleo, el carbón y el gas natural, pues es casi nada, ¿no? Un 10% no es despreciable, pero tampoco es pues para ya sentarnos cómodos en nuestros laureles. Aquí tengo un dato de 2019 y pues aquí habla que las energías renovables ya están cerca del 15.5%. Esto pues es la energía primaria consumida en la Unión Europea durante el año 2018 y pues esto supuso un aumento en la contribución del 7.8 respecto al 2017. Pues los combustibles fósiles siguen ocupando los primeros 3 lugares del consumo primaria, teniendo el petróleo en primer lugar, al gas natural en segundo y al carbón en tercero. Si ustedes se dan cuenta, desde 1970 seguimos con las mismas tendencias y aún el 15.5% es muy poco. Necesitamos seguir utilizando las energías renovables que dicho de paso, no solo no contaminan tanto, sino que a la larga son mucho más económicas que las otras. Ya para terminar, ya vamos a hablar acerca de la atmósfera y el clima. Vamos a ser muy breves con este tema, entonces a ello. Cada ciudad que va creciendo y va a tener más habitantes, pues va a demandar mucho más energía. Este incremento en el uso de la energía pues trae como consecuencia un incremento en la emisión de gases contaminantes. Estos gases tienen que ver con lo que ya habíamos hablado ahí arriba, son gases de efecto invernadero. Y pues ya habíamos visto que los combustibles fósiles van a ser aproximadamente el 80% de la energía comercial mundial, lo que va a representar más o menos el 80% de las emisiones de dióxido de carbono que se hacen en el mundo. El problema del incremento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera es que este gas es el principal contribuidor del efecto invernadero. ¿Qué ocurre? No sé si ustedes han entrado a un invernadero y notarán que ese invernadero está mucho más calientito que el exterior. ¿Qué ocurre? Los rayos del sol van a entrar al invernadero, van a chocar contra el suelo, van a subir otra vez, van a chocar contra esa capita del invernadero, van a volver a caer al suelo y volverlo a calentar, y si tiene suficiente fuerza el rayo va a volver a intentar salir. Lo mismo ocurre en el mundo con estos gases. Estos gases van a actuar como esa película de plástico que tiene el invernadero y los rayos del sol van a pasar, van a chocar con la tierra, la van a calentar, van a subir, van a chocar con ese plastiquito o esa capa de contaminantes, van a bajar y van a volver a calentar la tierra. Entonces, en lugar de tener un rayo que caliente una vez la tierra, ese mismo rayo va a calentarla 2, 3 o incluso hasta 4 veces pues la temperatura que tenía la Tierra. Pues esto va a estar muy relacionado con el calentamiento global.
Miren, aquí en esta imagen está lo que les estaba mencionando. Tenemos los gases de invernadero y vamos a tener como los rayos del sol, en lugar de pasar una vez por las nubes, pues van a rebotar por tantas nubes, van a calentar la tierra y pues eso va a aumentar. De forma natural, el efecto invernadero debe ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una capa de vapor de agua que se va a producir dentro del ciclo hidrológico, vamos a tener nubes y estas pues van a permitir que se caliente la atmósfera. Con esto vamos a evitar que exista otra era de hielo. Pero el problema es que tenemos tantos y tantos gases de la atmósfera que es casi imposible que esos rayos escapen a la atmósfera y entonces reboten 3, 4, 5 veces aquí y pues van a afectar pues de forma significativa el proceso de calentamiento de la atmósfera. Es importante destacar que además del CO2, que son producto de pues procesos que realizamos aquí, existen otros gases que van a contribuir al efecto invernadero. Por ejemplo, el metano, los óxidos de nitrógeno, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonados y pues otras sustancias químicas que también van a tener este efecto invernadero y hay algunos que son moléculas mucho más grandes que el CO2 y por tanto pues van a contribuir mucho más a este efecto invernadero que otros. El metano y los óxidos de nitrógeno son gases que se encuentran en forma natural en la Tierra, pero pues como nosotros estamos interfiriendo tanto, por ejemplo, en el sobrepastoreo para tener más hamburguesitas ricas, pues más vacas, pues más este metano y pues eso, pues ya imaginarán qué ocurre con los gases en la atmósfera. Yo creo que ustedes ya son una generación un tanto sensibilizada con el tema del calentamiento global y pues les digo, hace 50 años, hace 30 años se creía que era un mito, que era una completa mentira y que eso no iba a pasar, pero pues ahora ya estamos viviendo estas consecuencias que se dijeron hace 50 años que iban a pasar y que están pasando y pues tenemos el deshielo de los glaciares, ¿no? Ya no tenemos pues estos icebergs gigantes, sino que se van haciendo cada vez más pequeños porque el planeta cada vez está más caliente. ¿Y qué trae con esto? Pues el aumento en el nivel del mar, pues va a cambiar las condiciones climáticas, ya no son lo que era antes. Y paradójicamente tenemos inviernos mucho más fríos y veranos muchísimo más calientes. Es muy tangible que tenemos especies que al derretirse su tundra, pues comienzan a tener, pues ya no tienen alimento, ya no tienen casa, comienzan a emigrar y pues después mueren, ¿no? También van a disminuir los periodos de cosecha, ya no, las plantas no van a estar acostumbradas a esta temperatura diferente e incluso pues si tenemos tanto CO2 en la atmósfera, pues podría ser altamente capturable por las plantas. El problema es que nosotros al tener una mayor temperatura pues van a aumentar los incendios forestales, lo que va a ocasionar que pues no tengamos árboles suficientes para capturar este CO2 y que los mismos incendios van a contribuir con más CO2 y pues se va haciendo un ciclo cada vez peor, peor y peor y peor, ¿no? Aunado a esto, pues súmenle que también estamos talando los bosques y que pues todo el CO2 que pudiera ser capturado en esos árboles, pues no lo está haciendo. Otra consecuencia negativa de estas emisiones atmosféricas, pues va a ser la lluvia ácida. Cuando nosotros tenemos una alta concentración de dióxido de azufre, un compuesto químico, este se va a transformar en otro que por lo regular se llama ácido sulfúrico. Este es muy corrosivo y cuando llueve, sí, pues sí, llueve el ácido sulfúrico junto con la lluvia, pues lo que va con el agua de lluvia, lo que va a ocasionar es que todas las hojas de la atmósfera de los bosques o de cualquier planta con la que se tope, pues se va a deshacer. Y pues también las esculturas, obras y todo esto también se va a deshacer
porque el ácido sulfúrico es súper, súper, súper agresivo. Pues también tenemos que si esta agua con este ácido cae directamente en el suelo, pues el suelo se va a acidificar y ya una vez que esté ácido, pues no va a poder dar plantas y entonces el suelo se va a volver infértil. Pues ya no vamos a poder reutilizar y hablamos acerca de la erosión del suelo. Bueno, tenemos una de las principales fuentes de contaminación y estos son los vehículos. Actualmente pues existen, casi cada persona tiene su vehículo, entonces ya se imaginarán cuántos son y pues es un problema serio porque cada uno al no llevar a cabo la combustión correctamente pues libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y de pues productos secundarios, ¿no? Que pues afectan al ambiente en gran medida. A lo que voy, pues traten de usar el transporte público lo más posible. En estas épocas de COVID pues no, y si lo tienen que hacer pues háganlo con la debida precaución, pero tratar de no buscar el tener. Pues bueno, llegamos por fin al tema, ya darle conclusión a la insustentabilidad global, a esta parte 4 y pues les voy a dejar una tarea y pues me gustaría que ustedes me contaran una anécdota relacionada con todo el tema que vimos y pues si tienen fotos, qué mejor. Yo les contaba del riesgo que tienen los animales domésticos en un ecosistema y por ejemplo yo les cuento la historia de cuando trabajé en una consultoría ambiental en la que curiosamente aquí cerca de donde yo vivo en Sinacantepec se iba a construir digamos como un fraccionamiento pero para gente con mucho dinero. Eran cabañitas que iban a estar cerca de los 7 millones de pesos cada cabañita y cada cabañita iba a tener un terreno como de 4 hectáreas cada una. El caso es que uno de los problemas que tenía esta instalación es que existen muchas aves y muchas plantas que son originarias del lugar y que al meter personas y al meter gatos, por ejemplo, se iba a acabar con esta riqueza, esta biodiversidad. Entonces lo que se hizo fue proponer que las personas que visiten este lugar o que compren terrenos aquí no pueden tener mascotas. Sí, suena muy feo, pero incluso se le estará pegando a una persona para evitar que vengan perros, gatos, caballos y cosas por este estilo, porque en sí los caballos parecen cosa sencilla, pero en muchas ocasiones se escapan y se vuelven salvajes, lo que se le llama ferales, y entonces hay un tema ahí en los ecosistemas también muy severo. Pues de verdad me encantaría escuchar una anécdota. Si ustedes pueden mandarme fotos, qué mejor. Y si ustedes pueden hacerme un videito o un audio, para mí qué mejor, porque es más fácil de revisar. Y pues los escucho. Nos vemos la próxima clase y bye.